Tenía 72 años cuando sus propios hijos lo echaron a la calle como si fuera un estorbo. Creían que estaba acabado, que ya no tenía nada que ofrecer. Pero un joven desconocido descubrió el secreto que cambiaría todo para siempre. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal, dejen su like y un comentario contándome desde dónde están escuchando esta historia. Miguel arrastraba los pies por la banqueta agrietada, cargando una maleta de cuero que ya había conocido tiempos mejores. Las manos le temblaban, no por el frío, sino por un dolor que cortaba más profundo que cualquier herida. 72 años de existencia, y ahora se encontraba ahí en la calle, como si fuera un extraño en su propio mundo. La discusión todavía resonaba en su cabeza. Las voces de los hijos gritando, acusando, juzgando. 4 hijos que había criado solo después de que su esposa partiera. 4 malagradecidos que ahora lo veían como una carga demasiado pesada para soportar. «Papá, tú no comprendes», había dicho Eduardo el mayor, ajustándose el nudo de la corbata como si fuera dueño de la verdad. «Estás viejo, confundido, ya no puedes tomar decisiones por tu cuenta». «Estoy lúcido», había respondido Miguel, tratando de mantener su dignidad. «Sé perfectamente lo que estoy haciendo». «¿Sabes nada?», había replicado Carolina, moviendo la cabeza con impaciencia. «Mira, esta casa se está cayendo a pedazos, ya no puedes ni cuidarte solo». La casa estaba sencilla, ¿cierto? Miguel nunca se preocupó por lujos. Después de que su esposa se fue, enfocó toda su energía en trabajar y criar a los hijos. Carpintero toda la vida, manos callosas de tanto construir sueños ajenos. «Ya lo decidimos», había anunciado Roberto, el segundo hijo, como si estuviera hablando del clima. «Te vas a un asilo. Hay lugar en una institución buena. Asilo». Miguel se había ahogado con la palabra. «¿Quieren internarme?» «Es cuidado especializado», había tratado de suavizar Fernanda, la menor. «Allá tendrás compañía, médico, enfermera». «No necesito asilo, necesito a mi familia». El silencio que cayó en la sala fue pesado como piedra. Los 4 hijos se miraron, evitando la mirada del padre. Eduardo suspiró, como si estuviera perdiendo la paciencia con un niño terco. «Esta casa vale dinero, mucho dinero. El terreno aquí se valorizó. Podemos vender y repartir». «¿Repartir?», Miguel repitió la palabra como si fuera veneno en la boca. «Esta es la casa donde ustedes crecieron. Quedarse atrapado en el pasado no resuelve nada», interrumpió Carolina fríamente. Miguel miró alrededor de la sala. Veía el sillón donde su esposa solía sentarse, la mesa donde hacía las comidas con los hijos pequeños, las fotos en la pared mostrando momentos que ahora parecían haber ocurrido con otras personas. «Ustedes no tienen derecho», dijo, la voz saliendo más firme. «Claro que tenemos», rebatió Roberto. «Tenemos derecho a la herencia». «¿Herencia de padre vivo?» «Papá, tienes 72 años», murmuró Eduardo. «¿Cuánto tiempo más vas a vivir? Y nosotros nos vamos a quedar esperando». La frase fue como bofetada en la cara. Así era como su propio hijo lo veía, como alguien que debería irse pronto para no estorbar sus planes. «Eduardo», susurró Miguel, sintiendo algo quebrarse dentro del pecho. «¿Cómo puedes decir algo así? Estoy siendo realista. Ya no puedes trabajar, no tienes buena jubilación, te estás volviendo una carga». Miguel se apoyó en la pared. Nunca imaginó que escucharía esas palabras de la boca del hijo al que enseñó a andar en bicicleta, al que cargó cuando estaba enfermo. «La decisión ya está tomada», anunció Roberto. «La próxima semana te vas al asilo San Vicente. ¿Y si me niego?» «No puedes negarte». Eduardo sacó unos papeles del bolsillo. «Tenemos cómo comprobar que ya no tienes condiciones». Miguel tomó los papeles con manos temblorosas. Era una evaluación falsa diciendo que tenía confusión mental. «Esto es mentira»,
susurró. Es evaluación técnica, mintió Carolina. De médico que nunca me examinó. Papá, no compliques, solo queremos lo mejor para ti. Miguel miró a cada uno de los hijos, todos exitosos, todos ricos, todo conseguido con el dinero que él había dado para que estudiaran. Dinero ganado cargando peso, construyendo casas, trabajando fines de semana. ¿Se acuerdan cuando Carolina no tenía dinero para las colegiaturas de la universidad? Papá, vendí mi motocicleta, lo único bueno que tenía. Carolina bajó los ojos avergonzada. Y cuando Eduardo quería hacer especialización, ya sabemos eso, murmuró Roberto. ¿Saben si saben o por qué me están haciendo esto? Porque ahora es diferente, respondió Eduardo frío. Ahora tú necesitas cuidado y nosotros tenemos nuestras propias familias. Nunca les pedí que me mantuvieran, solo pedí que no me echaran. Nadie te está echando, mintió Fernanda. Claro que sí, y está bien. Ustedes dejaron claro que no me quieren. Miguel subió las escaleras por última vez. En el cuarto, guardó algunas ropas en la maleta vieja. Tomó la foto de su esposa, que siempre estaba en la mesa de noche. Perdóname, María, susurró a la foto. No logré criar bien a nuestros hijos. Bajó con la maleta en la mano. Los 4 hijos estaban en la sala, conversando en voz baja como si él no existiera. Papá, no necesitas salir ahora, dijo Fernanda con voz falsa. Sí necesito. Ustedes dejaron claro que no me quieren aquí. Miguel caminó hasta la puerta, pero se detuvo antes de salir. Se volteó para mirar a los hijos una última vez. Cuando tengan la edad que yo tengo hoy, espero que sus hijos sean más agradecidos. Y salió. Cerró la puerta de la casa donde había sido feliz, donde había criado a 4 personas que ahora lo trataban como estorbo. En la banqueta oyó a Eduardo hablando fuerte allá dentro. Menos mal que se fue por su cuenta. Las carcajadas de los otros 3 atravesaron el corazón de Miguel como cuchillos. Estaban celebrando la partida del padre. Miguel comenzó a caminar sin rumbo por las calles del barrio. Pasó por la panadería donde compraba pan todas las mañanas. Por la gasolinera donde cargaba combustible a la camioneta que había vendido para ayudar con las cuentas. Por el parque donde llevaba a los nietos en los raros domingos permitidos. Todo parecía diferente. Las calles eran las mismas. Pero él se sentía invisible, como si ya no perteneciera a ningún lugar. La maleta estaba pesando. Se detuvo en una banca del parque para descansar. Tenía algo de dinero guardado, pero no mucho. Lo suficiente para algunas semanas, tal vez un mes, si economizaba. Pasó toda la tarde sentado en esa banca, viendo la vida pasar. Madres llevando hijos a casa, padres llegando del trabajo contentos de encontrar a la familia, abuelos recogiendo nietos en la escuela, recibiendo besitos, cosas que él nunca más viviría porque había perdido a su familia. La noche llegó despacio. Miguel seguía en la banca, sin saber a dónde ir. Había trabajado tanto toda la vida que nunca sobró tiempo para hacer amistades verdaderas. Las calles se fueron vaciando. Miguel sintió frío, no solo del tiempo, sino de la soledad. Se levantó de la banca y comenzó a caminar nuevamente. La maleta parecía ponerse más pesada en cada cuadra. Pasó por una iglesia, pensó en pedir ayuda. ¿Pero qué ayuda? ¿Qué iba a decir? Que sus propios hijos lo habían echado a la calle. Siguió caminando. Pasó por el hospital donde Carolina había hecho residencia. Recordó su graduación, lo orgulloso que se sintió, cómo trabajó doble para pagar la fiesta. «Voy a cuidar de usted para siempre, papá», había prometido ese día. «Nunca voy a dejar que le pase nada». Mentira. Cuando llegó el momento de cumplir, ella fue la primera en sugerir el asilo. Miguel se detuvo en un parque diferente, lejos del barrio donde vivía. Se sentó en una banca rota, igual a como se sentía por dentro.
Abrió la maleta y sacó la foto de su esposa. María sonreía en la foto cargando a Eduardo bebé. María, susurró, fallé. Crié a 4 egoístas. La banca estaba helada, pero no tenía opción. Era ahí donde iba a pasar la noche. Se acostó de lado, usando la maleta como almohada. No era suficiente para el frío, pero era todo lo que tenía. Se quedó mirando las estrellas, recordando cuando los hijos eran pequeños. Roberto pidiendo brazos, Fernanda haciendo dibujos para regalar, Carolina ayudando en la cocina, Eduardo siendo responsable con los hermanos. ¿Dónde se habían equivocado? ¿Cuándo esos niños cariñosos se volvieron adultos crueles? Las horas pasaron lento. Miguel se quedó dormido algunas veces, pero siempre despertaba con frío. El cuerpo dolía, pero el alma dolía más. De madrugada comenzó a llover, una lluvia fina que mojaba despacio. Miguel buscó refugio en una marquesina cercana. «Dios», murmuró, «ayúdame a entender por qué crié hijos que me odian». La respuesta no llegó, solo el ruido de la lluvia golpeando el suelo. Cuando llegó la mañana, Miguel estaba agotado, no había dormido bien. Todo el cuerpo le dolía, pero se levantó y volvió a caminar. No sabía a dónde ir, pero no lograba quedarse quieto. Hombre que trabajó toda la vida no para, aún sin propósito. Fue caminando despacio por la calle mojada, se detuvo en una esquina y vio a una familia saliendo para trabajar. El padre besando a la esposa, los hijos abrazando a los padres. Escena que le cortó el corazón. Había perdido eso para siempre, la oportunidad de ser padre querido, abuelo amado. Cuando el semáforo cambió, Miguel cruzó lentamente. Del otro lado, se recostó en una pared y se sentó en la banqueta. Ya no podía caminar más. El cansancio pesaba como toneladas en los hombros curvados. Se quedó ahí sentado, cabeza baja, mirando sus propias manos. Manos que construyeron casas, que abrazaron hijos, que trabajaron para dar un futuro mejor a 4 malagradecidos. Fue en ese momento que oyó pasos acercándose. Alguien se había detenido frente a él. Levantó los ojos y vio a un joven mirándolo con preocupación genuina. «¿Está bien, señor?», preguntó el muchacho. Miguel no logró responder. Era la primera vez en horas que alguien le hablaba como persona. «Ya no sé qué es estar bien», susurró. Marcos estaba haciendo su caminata matutina cuando vio esa escena que le partió el corazón. Un señor de cabellos blancos, sentado en la banqueta, encorvado sobre una maleta vieja, pareciendo haber perdido todo en la vida. «¿Está bien, señor?», preguntó Marcos deteniéndose frente a Miguel. Miguel levantó los ojos despacio, vio a un muchacho sencillo, shorts de correr, camiseta sudada, rostro honesto, mirada realmente preocupada. «Ya no sé qué es estar bien», respondió Miguel con la voz quebrada. Marcos se agachó para quedarse a la altura del anciano. «¿Pasó algo?». Miguel movió la cabeza. Estaba lastimado, pero no era herida que médico curara, era herida en el alma. «No se preocupe, joven. No voy a dejarlo aquí solo», dijo Marcos con firmeza. «Mi nombre es Marcos Silva. Don Miguel, usted parece necesitar ayuda». Miguel miró al joven con desconfianza. A su edad, todo mundo que ofrece ayuda quiere algo a cambio. «Hay una cafetería ahí en la esquina», continuó Marcos. «¿Qué tal un café?». Miguel dudó, pero estaba cansado y con hambre. «No necesita pagarme nada». «No es favor, es café entre personas». En la cafetería se sentaron en una mesa sencilla. Miguel todavía sostenía la maleta en el regazo. «Don Miguel, usted está sin lugar donde quedarse». Miguel bajó la cabeza avergonzado. «¿Cómo así?». «Tuve un desacuerdo familiar». Marcos notó que había algo mucho más serio ahí. «Desacuerdo grave. Mis hijos creen que estoy demasiado viejo para cuidarme solo, y se equivocan. Se equivocan. Trabajo desde los 12 años.
Nunca dependí de nadie. ¿Cuántos hijos? 4. Todos graduados. Todos con buena vida. ¿Viven lejos? Lejos está el corazón de ellos. La frase salió cargada de dolor. Marcos sintió un apretón en el pecho. Don Miguel, ¿tú tiene dónde quedarse hoy? Voy a arreglármelas. Marcos tomó una decisión que iba a cambiar todo. Puede quedarse en mi casa. Miguel levantó los ojos sorprendido. Joven, ni me conoce. Conozco lo suficiente. Veo a un hombre digno pasando por dificultades. ¿Por qué está haciendo esto? Porque alguien una vez lo hizo por mí. Cuando mi papá nos abandonó, los vecinos ayudaron a mi mamá. ¿Su papá los abandonó? Cuando yo tenía 8 años. Mi mamá me crió sola. Miguel entendió. Ese muchacho sabía lo que era abandono. ¿Dónde está ella ahora? Partió hace 3 años. Miguel vio en el rostro del joven el mismo dolor que él sentía. Marcos había perdido a quien amaba. Miguel había sido rechazado por quien amaba. Por eso entiendo lo que usted está pasando. ¿Tiene familia propia? No tengo. Trabajo mucho. Vida sencilla. ¿Qué trabajo? Electricista. Trabajo por mi cuenta. Miguel asintió. Trabajo honesto, igual al que él había hecho. Está ofreciendo su casa a un extraño, porque creo que todo mundo merece una segunda oportunidad. La frase conmovió a Miguel. Hacía tiempo que alguien hablaba sobre valorar quién él era. Don Miguel, usted no parece estar solo sin casa, parece estar sin esperanza. Miguel tragó saliva. A veces la vida nos quiebra de tal manera que no sabemos si logramos juntar los pedazos. Claro que puede. Mi mamá me enseñó eso. Su mamá era sabia. Lo era. Decía que quien no honra de dónde vino nunca va a saber para dónde va. La frase le pegó de lleno. Era exactamente lo que sentía sobre los hijos. ¿Cómo sabe que lo que me pasó no es culpa mía? Porque conozco el abandono. Quien abandona siempre encuentra excusas. Marcos apenas me conoce y me está tratando mejor que mis propios hijos. Tal vez porque lo veo como persona, no como problema. Miguel no pudo contener las lágrimas. Puede llorar tranquilo. Las lágrimas no avergüenzan a nadie. La oferta de mi casa sigue por el tiempo que necesite. ¿Por qué? ¿Qué gana usted? Compañía. Mi casa es muy silenciosa. Miguel miró a los ojos de Marcos y vio sinceridad pura. No quiero ser carga. No va a ser compañía. ¿Cómo puedo retribuir? Soy pésimo para cocinar. Miguel casi sonrió. Sé hacer comida buena. Perfecto. ¿Usted cocina? Yo pago las compras. Acepto, dijo Miguel. Finalmente fueron a la casa de Marcos. Casa pequeña, sencilla, pero llena de paz. Miguel vio fotos de la mamá del muchacho por la sala. Ella me enseñó que riqueza es lo que damos, dijo Marcos. Miguel sintió una punzada. Había tratado de enseñar la misma lección a los hijos. Gracias, hijo mío, dijo, y la palabra salió naturalmente. De nada, papá, respondió Marcos. Ahí comenzaba una historia que iba a sorprender a 4 hijos mal agradecidos. La casa de Marcos era sencilla, pero tenía algo que la casa de Miguel había perdido hacía mucho tiempo: paz. El cuarto que el joven le ofreció tenía una cama limpia, un ropero pequeño y una ventana que daba a un patio con plantas bien cuidadas. «Puede estar cómodo, don Miguel», dijo Marcos, acomodando una toalla limpia en la cama. «Si necesita algo, nomás me dice». Miguel se sentó en el borde de la cama y miró alrededor. Hacía 2 noches que no dormía bien. Todo el cuerpo le dolía, pero el alma le dolía más. «Marcos», lo llamó cuando el muchacho iba a salir del cuarto. «¿Puedo contarle por qué estoy aquí?» «Claro, pero solo si quiere». Miguel respiró profundo. Necesitaba desahogarse con alguien, y ese joven había mostrado más compasión en 2 horas que los hijos en años. «Mi esposa María partió hace 15 años. Cáncer,
Se enfermó muy rápido. Marcos regresó y se sentó en una silla cercana, dándose cuenta de que iba a escuchar algo importante. Cuando ella partió, me quedé solo con 4 hijos. Eduardo tenía 22, Carolina 20, Roberto 18 y Fernanda apenas 15. Edad difícil para perder a la mamá. Se quedaron perdidos, rebeldes, principalmente Fernanda, que estaba muy apegada a María. Miguel abrió la maleta vieja y sacó unas fotos amarillentas. «Mira aquí, esta era nuestra familia». Marcos tomó las fotos y vio una familia hermosa. Miguel más joven, fuerte, trabajador. María sonriendo al lado, bonita y cariñosa. Los 4 hijos pequeños, abrazados, felices. Familia bonita. Era nuestra riqueza. No teníamos mucho dinero, pero teníamos amor. ¿Qué cambió? Miguel suspiró pesado. Después de que María partió, me volví papá y mamá al mismo tiempo. Trabajaba de mañana en la carpintería, hacía trabajos extras por la tarde, estudiaba de noche para ayudarlos con la tarea. Debe haber sido difícil. Fue el periodo más duro de mi vida, pero estaba dispuesto a todo por mis hijos. Miguel tomó otra foto. Cuando Eduardo quiso estudiar Derecho, vendí mi motocicleta para pagar la primera colegiatura. Era lo único de valor que tenía. Marcos miró la foto de Miguel joven al lado de una motocicleta roja. El orgullo en su rostro era visible. ¿Era importante para usted? Era mi tesoro. La había comprado a plazos en 2 años, pero la vendí sin pensarlo 2 veces. Y él lo supo. Lloró. Dijo que me iba a pagar cuando se graduara. ¿Pagó? Miguel movió la cabeza con tristeza. Nunca pagó. Cuando se graduó, dijo que necesitaba el dinero para montar su despacho. Marcos sintió rabia por los hijos malagradecidos. ¿Y los otros? Carolina quiso estudiar medicina, la carrera más cara que había. Vendí nuestra televisión, nuestro estéreo, hasta el anillo de bodas de María. El anillo de su esposa era el único recuerdo físico que me quedaba de ella. Pero Carolina estaba desesperada. Decía que sin ese dinero iba a dejar los estudios. ¿Y ella supo del sacrificio? Lo supo. Prometió que cuando se graduara iba a comprar un anillo aún más bonito para homenajear a su mamá. ¿Cumplió? Nunca más tocó el tema. Cuando se graduó en medicina solo hablaba de las guardias caras que iba a hacer. Miguel mostró otra foto más. Roberto quería ser ingeniero. Hice 3 trabajos al mismo tiempo para pagar: carpintero de día, albañil de tarde, velador de madrugada. 3 trabajos. Durante 8 meses casi tuve agotamiento, pero logré pagar sus estudios. ¿Y él reconoció? Al principio sí, pero cuando comenzó a ganar dinero con la constructora, empezó a tener vergüenza del papá carpintero. Marcos movió la cabeza indignado. ¿Y Fernanda? Fernanda. Miguel sonrió triste. Era mi pequeña, mi princesita. Quiso estudiar administración en una universidad particular carísima. ¿Cómo logró pagar? Vendí la casa donde vivíamos y compré otra más pequeña, más sencilla. La diferencia pagó los 4 años de ella. Vendió la casa. Casa donde María había vivido, donde habíamos sido felices. Pero Fernanda lloró tanto, dijo que era su sueño. Marcos estaba indignado escuchando esos sacrificios. Y ahora esos mismos hijos lo echaron a la calle. Me echaron diciendo que estaba confundido, que ya no sabía cuidarme. Pero usted está completamente lúcido. El problema no es mi cabeza, es el corazón de ellos. Miguel guardó las fotos de vuelta en la maleta. ¿Sabe lo que más duele, Marcos? ¿Qué? Crecieron, se volvieron ricos, pero se olvidaron de dónde vinieron. Eduardo tiene despacho de abogacía grande, Carolina es médica respetada, Roberto tiene constructora próspera, Fernanda administra empresas importantes, todo construido con su sacrificio. Exacto, pero en sus cabezas lograron todos solos.
Marcos se levantó y comenzó a caminar por el cuarto, nervioso con la injusticia. Don Miguel, ¿usted trató de conversar con ellos? Traté durante años, pero mientras más ricos se volvían, más distantes se ponían. ¿Cómo así? Comenzaron a tener vergüenza de mí, de mi ropa sencilla, de mi manera de hablar de trabajador, de mi forma humilde. Vergüenza del propio padre. Vergüenza. Eduardo llegó a pedirme que no fuera a su graduación de abogacía. Dijo que los socios del despacho iban a extrañarse. Marcos sintió una rabia controlada subiendo. ¿Y usted no fue? No fui para no incomodarlo. Y Carolina, peor aún, cuando pasó el concurso paramédica del hospital particular, me prohibió contarles a los vecinos que era mi papá. ¿Cómo así prohibió? Dijo que médico necesita imagen seria, que papá carpintero no combinaba con su posición. Marcos estaba indignado. Don Miguel, eso es humillación pura. Sí, pero yo acepté todo callado, pensando que un día iban a madurar. ¿Y maduraron para peor? Roberto construyó una casa de 2 millones de pesos y nunca me invitó a conocerla. Fernanda viaja al extranjero cada mes y nunca me llevó ni a almorzar a un restaurante. Miguel se acostó en la cama, agotado por su propia historia. ¿Sabe cuál fue la gota que derramó el vaso? ¿Cuál? La semana pasada, Eduardo vino a casa con los otros 3. Pensé que finalmente me iban a incluir en algo. Y no fue eso. Vinieron con papeles de un asilo, diciendo que estaba senil, que necesitaba cuidados especiales. Pero usted está perfectamente bien. Estoy. Pero ellos falsificaron un dictamen médico. Dijeron que era para mi bien. Marcos cerró los puños. ¿Qué tipo de hijo hace eso? Hijo que quiere deshacerse del papá para heredar los bienes. ¿Qué bienes? La casa. Miguel se quedó callado por algunos segundos, como si estuviera decidiendo si debía contar algo importante. Marcos, ¿puedo confiar en usted? Puede. La casa vale mucho dinero. El barrio se valorizó, se volvió zona residencial. Eduardo dijo que puede vender por 2 millones de pesos. ¿2 millones de pesos? Sí, y ellos quieren repartir todo entre los 4. Marcos movió la cabeza. Entonces fue por dinero mismo. Fue. Ellos calcularon que cuidarme iba a costar más caro que internarme. ¡Qué frialdad! Lo último que me dijo Roberto fue: «Papá, usted va a gastar nuestra herencia en medicinas y cuidados». Es mejor resolver de una vez. La frase le partió el corazón a Marcos. Don Miguel, ¿qué tipo de gente son sus hijos? Ya no sé, no reconozco en ellos a los niños que crié. Miguel se volteó hacia la pared, tratando de controlar la emoción. Marcos, ¿sabe lo que más duele? ¿Qué? Trabajé 60 años de mi vida. 60 años despertando temprano, trabajando duro, ahorrando cada centavo, todo para darles un futuro mejor. ¿Y lo logró? Lo logré. Tienen todo lo que yo nunca tuve. Estudio, dinero, posición social, pero perdieron lo único que importa. ¿Qué? Gratitud. La palabra se quedó resonando en el cuarto. Marcos entendió que estaba frente a un hombre que había dado todo y recibido ingratitud a cambio. Don Miguel, ¿no se arrepiente de los sacrificios? Jamás. Me arrepiento de no haber enseñado mejor el valor de las cosas. Usted sí enseñó. Ellos eligieron no aprender. Miguel miró a Marcos con gratitud. ¿Cómo un joven de 35 años puede ser más sabio que mis hijos mayores? Porque aprendí de quien sabía enseñar. Mi mamá. Su mamá le enseñó gratitud. Me enseñó que quien no valora a quien lo cuida nunca va a ser feliz de verdad. Miguel sintió que había encontrado al hijo que siempre quiso tener. Un hijo que entendía sacrificio, que valoraba cuidado, que sabía el valor de las cosas sencillas de la vida. Marcos, dijo con la voz quebrada, gracias por acogerme.
No me dé las gracias, don Miguel. Agradézcale a la vida por haberlo puesto en mi camino. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Miguel durmió en paz. Pero no sabía que el pasado estaba a punto de revelar secretos que iban a cambiar todo para siempre. Miguel despertó la mañana siguiente con algo que no sentía hacía mucho tiempo: esperanza. El sol entraba por la ventana del cuarto sencillo pero acogedor. Por primera vez en semanas, había dormido toda una noche sin pesadillas sobre abandono y soledad. El olor a café venía de la cocina. Marcos ya estaba despierto, preparando el desayuno. Miguel se levantó despacio, se puso la camisa que había lavado en el lavabo la noche anterior y bajó para encontrar a su anfitrión. «Buenos días, don Miguel», saludó Marcos animado. «¿Durmió bien?» «Dormí mejor de lo que imaginé posible», respondió Miguel con sinceridad. «Hacía tiempo que no me sentía seguro para dormir bien». «Qué bueno. El café está listo y tengo una propuesta que hacerle». Miguel se sentó a la mesa pequeña de la cocina. Era un ambiente acogedor. Ollas bien organizadas, condimentos en frascos limpios. Le recordaba la cocina que María mantenía, siempre perfumada y organizada. «¿Qué propuesta? Usted dijo que sabe cocinar bien. ¿Qué tal si se hace cargo de la cocina aquí en casa? Yo trabajo fuera todo el día. Usted se responsabiliza de las comidas». Miguel dudó. «Marcos, no quiero volverme empleado en su casa. No es empleado, es socio. Usted cocina, yo trabajo fuera y sostengo la casa. Cada uno hace lo que sabe hacer mejor». La idea le gustó a Miguel. Quedarse sin hacer nada todo el día lo volvería loco. Hombre acostumbrado a trabajar necesita ocupación. «Acepto, pero voy al mercado a hacer compras. Sé elegir los mejores ingredientes». «Perfecto. Voy a dejar dinero y usted organiza todo». Miguel tomó el café que Marcos había preparado. Estaba demasiado fuerte, quemado, sin azúcar en la medida correcta, pero tenía sabor de cariño de alguien que se preocupaba. «Marcos, ¿puedo preguntarle algo personal?» «Claro. ¿Por qué nunca formó familia? Un muchacho trabajador como usted debería tener esposa, hijos». Marcos bajó la cabeza. «Ya intenté algunas veces, pero siempre me topé con el mismo problema». «¿Qué problema?» «Cuando mi mamá se enfermó, necesité cuidarla. Las novias que tuve no entendieron». «¿Cómo que no entendieron?» «Pensaban que debía internarla en un asilo, que no podía sacrificar mi vida por una persona enferma». Miguel sintió el estómago revolverse. «¿Y usted?» «Yo sabía que mi mamá se había sacrificado toda la vida por mí. Era mi turno de retribuir». «¿Cómo reaccionó ella cuando supo que usted terminó noviazgos por su causa?» «Lloró mucho. Dijo que no quería estorbarme, pero yo le expliqué que quien no me acepta cuidándola no me merece». La respuesta emocionó profundamente a Miguel. Su mamá tuvo suerte. Yo tuve suerte. Aprendí de ella lo que es amor verdadero. Miguel comparó mentalmente. Marcos había sacrificado relaciones para cuidar a la mamá. Los hijos de Miguel sacrificaron al papá para no estorbar sus vidas. Marcos se arrepiente. Jamás. Los últimos 3 años con mi mamá fueron los mejores de mi vida. Ella me enseñó cosas que ninguna novia me habría enseñado. ¿Qué cosas? Que amor no es sentimiento, es acción. Es estar presente cuando la persona necesita, no solo cuando es conveniente. La lección le partió el corazón a Miguel. Era exactamente lo que había tratado de enseñar a los hijos. Ellos aprendieron lo opuesto. «Don Miguel, ¿puedo hacer una confesión?» «Claro. Desde que mi mamá partió, esta casa se volvió solo paredes, muy silenciosa, muy vacía. Su presencia aquí me está haciendo bien también». «¿Cómo así?» «Tener a alguien para conversar, para compartir comidas, para cuidar. Siento que tengo familia otra vez». Miguel sintió los ojos llenarse de lágrimas. «Marcos, usted me está dando algo que mis propios hijos me quitaron». «¿Qué?»
dignidad. Usted me trata como persona importante, porque usted es importante. ¿Para quién? Para mí, para cualquier persona que sepa ver bien. Miguel se levantó y abrazó a Marcos, un abrazo apretado de esos que hablan más que las palabras. Gracias, hijo mío. De nada, papá. En ese momento, los dos sellaron una alianza que iba más allá de hospedaje temporal. Era el nacimiento de una familia verdadera, basada en elección, no en obligación. Marcos, voy al mercado a hacer compras para el almuerzo. Voy a preparar una comida que nunca va a olvidar. Puede ir tranquilo, las llaves están en la mesa. Miguel tomó la lista que Marcos había hecho y el dinero para las compras. Hacía tiempo que no se sentía útil, que no tenía responsabilidad importante. En el mercado eligió cada ingrediente con cuidado. Carne de primera, condimentos frescos, verduras lozanas. Iba a preparar un almuerzo especial para agradecer la bondad que estaba recibiendo. Cuando regresó a casa, encontró una nota de Marcos en la mesa. Don Miguel, salí a trabajar, regreso a las 6. Gracias por cuidar nuestra casa, Marcos. La palabra nuestra calentó el corazón de Miguel. Casa que era suya también ahora. Lugar donde era bienvenido, donde su presencia hacía diferencia. Pasó toda la tarde cocinando. Hizo una lasaña como María enseñaba, un guisado de verduras, un postre de leche condensada. La cocina volvió a tener vida con olores buenos y movimiento. Cuando Marcos llegó del trabajo, se detuvo en la puerta de la cocina y se quedó mirando emocionado. Don Miguel, ¿cuánto tiempo sin sentir olor de comida casera en esta cocina? ¿Su mamá cocinaba? Cocinaba maravillosamente. Después de que partió, yo solo calentaba comida lista. Ya no necesita más. Cenaron conversando sobre el día. Marcos contó de los clientes que atendió. Miguel habló sobre las compras que hizo. Conversación sencilla, pero que calentaba el ambiente como chimenea encendida. Marcos, dijo Miguel lavando los platos. ¿Puedo hacer una pregunta? Siempre. ¿No le parece extraño tener a un viejo viviendo en su casa? Lo extraño es haber estado solo tanto tiempo. Pero sus amigos, los vecinos, ¿qué van a pensar? Van a pensar que finalmente encontré una familia. La respuesta desarmonizó completamente a Miguel. ¿Familia? Familia de verdad. No esa en la que nacemos, sino esa que elegimos. ¿Y usted me eligió? Lo elegí igual que usted me eligió para confiarme su historia. Miguel terminó de secar los platos pensando en las palabras de Marcos. Familia que se elige. Concepto nuevo para él, pero que tenía sentido. Marcos, ¿puedo contar un secreto? Puede. Hacía años que no me sentía querido por alguien. ¿Y ahora? Ahora me siento en casa. Los dos se quedaron en silencio cómodo, cada uno entendiendo que algo especial estaba pasando ahí. Una amistad verdadera, un cuidado mutuo, una familia que nacía del corazón. Don Miguel, dijo Marcos antes de irse a dormir. Mañana voy a presentarlo con doña Regina, mi vecina. Le va a encantar conocerlo. ¿No le va a parecer extraño? Se va a poner feliz. Siempre dijo que esta casa necesitaba más vida. Miguel subió al cuarto con el corazón más liviano. Por primera vez en mucho tiempo tenía algo que esperar al día siguiente. Tenía rutina, tenía propósito, tenía alguien que se preocupaba por él. Pero mientras Miguel encontraba paz en esa casa sencilla, lejos de ahí, sus 4 hijos comenzaban a descubrir que deshacerse del padre había sido el mayor error de sus vidas. Y cuando supieran dónde estaba, harían todo para traerlo de vuelta, no por amor, sino por algo mucho más peligroso que amor, por interés. Miguel estaba organizando los papeles de la maleta cuando Marcos llegó del trabajo más temprano de lo normal. El muchacho entró a casa con cara preocupada, cargando una bolsa del mercado.
Don Miguel, necesito contarle algo, dijo Marcos, dejando la bolsa en la mesa de la cocina. ¿Pasó algo? Me encontré a su hijo Eduardo en la calle, me paró y comenzó a hacer preguntas. El corazón de Miguel se disparó. ¿Cómo supo que estoy aquí? No sé, pero estaba muy alterado, preguntando si había visto a un señor de 72 años por la zona. Miguel se apoyó en la pared, sintiendo las piernas temblar. ¿Qué le dijo? Le dije que no sabía nada, pero él insistió. Habló de que su papá había desaparecido de casa y que la familia estaba preocupada. ¿Preocupada? Miguel soltó una risa amarga. Me echaron a la calle y ahora están preocupados. Marcos se dio cuenta de que había algo mucho más complejo en esa historia. Don Miguel, ¿por qué estarían buscándolo si fueron ellos quienes le pidieron que saliera? Miguel dudó. Había guardado un secreto que ni a Marcos le había contado, un secreto que explicaba por qué los hijos ahora querían encontrarlo desesperadamente. Marcos, siéntese aquí. Hay algo que no le conté. ¿Qué? Miguel fue hasta la maleta y sacó un sobre amarillento guardado en el fondo. Recuerda que le dije que la casa vale 2 millones de pesos. Recuerdo. No es solo la casa. Marcos frunció el ceño. ¿Cómo así? Mi esposa María tenía un secreto que solo yo sabía. Venía de familia rica, pero había peleado con los papás para casarse conmigo. ¿Familia rica? Muy rica. El papá de ella era dueño de tierras, haciendas grandes en el interior. Cuando María partió, descubrí que nunca había perdido la herencia. Marcos abrió mucho los ojos. ¿Cómo así? Los papás de ella habían perdonado la pelea antes de partir. Le dejaron todo en testamento. ¿Y María le dejó a usted? Miguel asintió abriendo el sobre. 15 haciendas en el interior, 3 propiedades comerciales en la capital, inversiones en bancos. Marcos casi se cae de la silla. ¿Cuánto vale eso? Según la última evaluación que hice, cerca de 80 millones de pesos. El silencio que se apoderó de la cocina fue ensordecedor. Marcos no lograba procesar la información. Don Miguel, ¿usted es multimillonario? Lo soy, pero nunca les conté a los hijos. ¿Por qué? Miguel suspiró pesado. Porque quería que me amaran por lo que soy, no por lo que tengo. ¿Y ellos no saben nada? Nada. Piensan que solo tengo la casa donde vivía. Marcos entendió la dimensión de la situación. Por eso lo están buscando. Exacto. Deben haber descubierto algo, o alguien les contó. ¿Pero cómo? Ayer fui al banco para mover una cuenta. Tal vez algún empleado habló. Marcos se levantó y comenzó a caminar por la cocina, tratando de procesar la revelación. Don Miguel, 80 millones de pesos es mucho dinero. Lo sé. ¿Por qué nunca usó esa riqueza? ¿Por qué vivía sencillo? Miguel miró por la ventana, viendo el patio sencillo de Marcos. Porque el dinero no trae felicidad. María me enseñó eso. ¿Cómo? Ella creció rica, pero infeliz. Los papás solo se preocupaban por negocios, nunca tuvieron tiempo para ella. Por eso, cuando nos conocimos, quiso vida sencilla. Y fueron felices así. Muy felices. Teníamos poco dinero, pero mucho amor. Marcos se sentó de nuevo, todavía impactado. Pero los hijos, si hubieran sabido que usted tenía esa riqueza, me habrían tratado mejor, tal vez, pero no por amor, por interés. ¿Y usted prefiere así? Prefiero 1000 veces. Por lo menos ahora sé que usted me acogió sin saber que tenía dinero. La observación tocó profundamente a Marcos. Don Miguel, yo jamás cambiaría mi trato por causa de dinero. Lo sé, por eso confié en usted. En ese momento sonó el timbre. Los dos se miraron tensos. «Debe ser algún vecino», dijo Marcos levantándose. «¿Y si son mis hijos? Voy a ver quién es». Marcos fue hasta la puerta y miró por la mirilla.
4 personas bien vestidas estaban en la banqueta. Un hombre de traje, una mujer con bata médica, otro hombre con ropa formal y una mujer elegante. «Don Miguel», susurró regresando a la cocina. «¿Son ellos?» Miguel se puso pálido. «¿Todos los 4?» «Sí, y parecen muy determinados». El timbre sonó nuevamente, más insistente esta vez. «No voy a abrir», dijo Marcos. «No sirve. Van a quedarse ahí hasta que alguien abra». «¿Y si salimos por atrás?» «Marcos, no puedo huir para siempre». El timbre sonó por tercera vez. Ahora alguien estaba tocando la puerta también. «¡Abra de una vez!», gritó la voz de Eduardo. «Sabemos que nuestro papá está ahí». Miguel respiró profundo. «Déjelos entrar. Es hora de arreglar cuentas». «¿Estás seguro?» «Estoy, pero no les cuente sobre el dinero. Todavía no». Marcos fue hasta la puerta y la abrió despacio. Los 4 hijos entraron como huracán, mirando alrededor de la casa sencilla con cara de asco. «¿Dónde está nuestro papá?», exigió Eduardo. «En la cocina», respondió Marcos frío. Marcharon hasta allá y encontraron a Miguel sentado calmamente a la mesa, como si los estuviera esperando. «¡Papá!», exclamó Carolina con falsa preocupación. «Estábamos desesperados». «Desapareció de casa sin avisar». Miguel miró a cada uno de los hijos. «No desaparecí, ustedes me echaron». «No te echamos», mintió Roberto. «Saliste por tu cuenta, después de que ustedes dejaron claro que no me querían». Fernanda miró alrededor de la cocina humilde. «Papá, ¿qué lugar es este? ¿Quién es este hombre?» «Este es Marcos. Él me acogió cuando ustedes me abandonaron». Eduardo se volteó hacia Marcos con arrogancia. «Joven, gracias por cuidar a nuestro papá, pero ahora podemos llevárnoslo». «Él no va a ningún lado», respondió Marcos firme. «¿Cómo que no va?», se irritó Carolina. «Él es nuestro papá». «¿Papá que ustedes echaron a la calle?», replicó Marcos. «Eso no es asunto suyo», dijo Roberto amenazante. «Claro que es asunto mío. Él está en mi casa». Eduardo trató de cambiar de estrategia. «Joven, entiendo su buena voluntad, pero nuestro papá necesita cuidados especiales que usted no puede ofrecer». «¿Qué cuidados?». «Él está perfectamente bien». «Él tiene episodios de confusión», mintió descaradamente Carolina. «Como médica, puedo garantizar». Miguel se levantó despacio. «Carolina, estás mintiendo, nunca tuve confusión ninguna». «Papá, tú no te das cuenta, pero sí tienes». «¿Tengo? Dame un ejemplo». Carolina se ahogó. No tenía ejemplo porque era mentira. «Papá», trató de ser más dulce Fernanda, «nos equivocamos. Lo reconocemos, pero queremos corregir». «¿Cómo? ¿Llevándote a casa, cuidándote bien?». Miguel rió sin humor. «¿Ahora quieren cuidar? ¿Qué cambió en 3 días?». Los 4 hijos se miraron nerviosos. Eduardo respiró profundo y decidió ser directo. «Papá, descubrimos unas cosas sobre la herencia de mamá». El corazón de Miguel se heló. «¿Qué cosas?». «Que ella dejó más de lo que imaginábamos». «¿Y de ahí?». «De ahí que tú eres el heredero legal, y como nuestro papá, tenemos derecho también». Marcos observaba la conversación, dándose cuenta de que había mucho más dinero en juego de lo que imaginaba. «Papá», continuó Roberto, «podemos haber peleado, pero somos familia, familia verdadera». «Familia verdadera», repitió Miguel con ironía. «¿Dónde estaba esa familia cuando la necesité?». «Nos equivocamos», admitió Eduardo, «pero ahora queremos arreglar». «¿Arreglar por qué? ¿Por amor o por interés?». El silencio fue incómodo. Marcos entendió que los hijos habían regresado por el dinero. «Papá, no sea injusto», trató de justificarse Carolina. «Siempre lo amamos». «¿Me amaron? Me llamaron muerto en vida. Fue en el calor de la discusión.
Fue lo que ustedes realmente piensan. Fernanda se acercó y trató de tomar la mano de Miguel. Papito, regresa a casa, vamos a cuidarte bien esta vez. Miguel retiró la mano. No regreso. ¿Cómo que no regresas? Se alteró Eduardo. Tú eres nuestro papá. Soy papá de quien me trata como papá. Roberto miró a Marcos con rabia. Este tipo te lavó el cerebro, papá. Te está manipulando. Nadie me manipuló. Marcos me trató como persona cuando ustedes me trataron como basura. Papá, para con la exageración, perdió la paciencia Carolina. ¿Exageración? Ustedes falsificaron dictamen médico para internarme. Los 4 hijos se quedaron sin respuesta. Habían sido descubiertos en la mentira. Papá, Eduardo intentó una última jugada. Si no regresas por bien, vamos a tener que tomar medidas legales. Miguel se levantó mirando al hijo a los ojos. ¿Qué medidas? Interdicción probando que no tienes condiciones de administrar tus bienes. ¿Mis bienes? Los bienes de la familia, corrigió rápidamente Roberto. Miguel sonrió. Se habían entregado. Ahora entendí por qué vinieron detrás de mí. ¿Entendiste qué? Que descubrieron lo de la herencia de María. El silencio fue sepulcral. Marcos observaba todo, dándose cuenta de que una bomba estaba a punto de explotar. «Papá», Carolina trató de negar. «No sabemos de qué estás hablando». «¿No? ¿No descubrieron lo de las haciendas, lo de las inversiones, lo de los 80 millones?» Las 4 bocas se abrieron al mismo tiempo. Marcos casi se ahogó. 80 millones de pesos. ¿Cómo supiste que nosotros descubrimos?, preguntó Eduardo sin pensar. Porque regresaron, respondió simple Miguel. Si fuera por amor, habrían regresado el primer día. Fernanda comenzó a llorar. Papá, no es solo por el dinero. Es solo por el dinero. ¿Y saben qué? Ustedes perdieron todo. ¿Cómo así perdimos?, se desesperó Roberto. Miguel miró a Marcos con cariño. Porque encontré un hijo de verdad. La revelación explotó como bomba en la cocina. Los 4 hijos entendieron que habían perdido mucho más que un padre. Habían perdido una fortuna. La revelación de los 80 millones había caído como bomba en la cocina de Marcos. Los 4 hijos de Miguel estaban paralizados, tratando de procesar la información de que el padre pobre que habían despreciado era, en realidad, multimillonario. 80 millones, repitió Eduardo con la voz quebrada. Papá, ¿eso es verdad? Es verdad, confirmó Miguel calmadamente. Y ustedes perdieron todo. ¿Cómo así perdimos?, se desesperó Carolina. Perdieron porque me abandonaron cuando pensaban que no tenía nada que ofrecer. Roberto se acercó con los ojos muy abiertos. Papá, podemos conversar en privado. No tenemos nada privado. Marcos es parte de mi familia ahora. ¿Familia?, tartamudeó Fernanda. Papá, él es un extraño. Extraño que me acogió cuando ustedes me echaron a la calle. Eduardo trató de controlar la situación. Como abogado, sabía que necesitaba actuar rápido antes de que Miguel tomara decisiones irreversibles. Papá, vamos a olvidar lo que pasó. Fue un malentendido. ¿Malentendido?, rió Miguel sin humor. Ustedes falsificaron dictamen médico, me llamaron peso muerto, se rieron cuando salí de casa. Estábamos nerviosos, trató de justificar Carolina. Estaban codiciosos. Marcos observaba todo en silencio, impresionado con la frialdad de los hijos. Aún descubriendo que habían cometido el mayor error de sus vidas, todavía trataban de manipular la situación. Papá, Roberto cambió de estrategia. Sabemos que lo lastimamos, pero somos su familia de sangre. La sangre no hace familia, respondió Miguel mirando a Marcos. El amor hace familia. Papá, este muchacho lo está manipulando, explotó Fernanda. Él descubrió lo de su dinero y ahora se está aprovechando. Marcos dio un paso al frente. Yo no sabía de dinero ninguno hasta hace 10 minutos.
Claro que sabías, acusó Eduardo. Nadie acoge a extraños sin interés. Y ustedes acogerían, rebatió Marcos. Porque, por lo que sé, echaron al propio padre a la calle. El ambiente se puso tenso. Los 4 hijos se dieron cuenta de que Marcos no era solo un muchacho ingenuo al que podían intimidar. Joven, Eduardo trató de usar tono de abogado. Usted puede tener hasta buena intención, pero se está metiendo en asuntos familiares que no comprende. Comprendo perfectamente. Comprendo que ustedes abandonaron a un hombre de 72 años y ahora regresaron porque descubrieron que tiene dinero. Tú no sabes nada, gritó Carolina. Sé que su papá durmió en la calle por culpa de ustedes. Sé que lloró cuando me contó cómo vendió hasta el anillo de su mamá para pagar los estudios de ustedes. La mención del anillo hizo que Carolina se pusiera pálida. Se había olvidado completamente de ese sacrificio. Papá, susurró, ¿vendiste el anillo de mamá? Lo vendí. Dijiste que sin ese dinero ibas a dejar medicina. Yo no recuerdo. Yo sí recuerdo, dijo Miguel mirándola a los ojos. Recuerdo cada sacrificio que hice por ustedes. Roberto trató de desviar el tema. Papá, vamos a casa. Podemos conversar mejor allá. ¿Casa? Esa ya no es mi casa. Ustedes dejaron eso claro. Claro que es su casa, insistió Fernanda. Siempre fue. Casa donde fui llamado carga. Casa donde ustedes falsificaron documentos para internarme. Eduardo se dio cuenta de que necesitaba cambiar de táctica. Papá, puede hasta quedarse aquí algunos días, pero necesitamos conversar sobre... en cuestiones prácticas. ¿Qué cuestiones prácticas? Herencia, testamento, documentos. Miguel sonrió con ironía. Ahora quieren hablar de herencia. Siempre quisimos, mintió Carolina. Mentira, ustedes solo querían deshacerse de mí. Marcos decidió intervenir. Don Miguel, usted no necesita tomar decisión ninguna ahora. No necesito, acordó Miguel. Es más, ya la tomé. ¿Qué decisión?, preguntó Roberto aterrorizado. Miguel miró a Marcos con cariño paternal. Decidí que Marcos es mi heredero universal. El silencio que cayó en la cocina fue ensordecedor. Eduardo se puso morado. Carolina se apoyó en la pared. Roberto abrió la boca sin poder hablar. Fernanda comenzó a llorar. «Papá, no puede hacer eso», gritó Eduardo. «Claro que puedo. El dinero es mío, pero nosotros somos sus hijos. Eran, ahora Marcos es mi hijo». «¿Papá se volvió loco?», acusó Carolina. «¿Me volví loco o finalmente vi la realidad?». Fernanda se tiró a los pies de Miguel. «Papá, perdón, nos equivocamos. Regresa a casa, por favor». «¿Ahora quieren que regrese?». «Siempre quisimos», mintió desesperada. «Fernanda, ustedes celebraron cuando salí de casa. Escuché a Eduardo decir, menos mal que se fue por su cuenta». Eduardo se puso blanco. Había sido atrapado en la mentira. «Papá, yo estaba nervioso. Estaban contentos, todos ustedes». Roberto intentó una última jugada. «Papá, supongamos que usted le deje todo a este muchacho. ¿Qué garantiza que no se va a aprovechar?». Miguel miró a Marcos, que se había quedado callado durante toda la discusión. «Marcos, respóndeles. ¿Qué quieres de mí?». Marcos respiró profundo. «Quiero que usted sea feliz, solo eso». «¿Y si él te da millones?», preguntó Carolina maliciosa. «Los voy a usar para cuidarlo el resto de su vida y después de que parta voy a honrar su memoria haciendo el bien para otras personas». La respuesta sincera de Marcos contrastaba brutalmente con el interés obvio de los hijos biológicos. «Papá», Eduardo trató de ser legal, «podemos conversar en familia, solo nosotros 5». «Nosotros 5 no», corrigió Miguel. «Nosotros 2, Marcos y yo. Ustedes ya no son mi familia». «Papá», lloró más fuerte Fernanda, «no puede hacernos esto». «¿Hacerles qué?».
Lo mismo que ustedes me hicieron. Nosotros nunca le quitamos su herencia. Quitaron algo más importante. Quitaron mi dignidad. Carolina trató de cambiar de enfoque. Papá, ¿y si nos mudamos para acá para cuidarlo bien? ¿Mudarse a dónde? A esta casa. Compramos una casa más grande en el barrio. Todos vivimos juntos. Miguel rió fuerte. ¿Ahora quieren vivir conmigo? Cuando pensaban que era pobre, querían internarme. Ahora que saben que soy rico, ¿quieren vivir juntos? Roberto se acercó desesperado. Papá, reconocemos que nos equivocamos. ¿Reconocen o tienen miedo de perder 80 millones? Las dos cosas, admitió finalmente Eduardo. Nos equivocamos y ahora queremos corregir. Demasiado tarde. ¿Cómo demasiado tarde? Se desesperó Carolina. Tarde porque descubrieron mi valor cuando descubrieron mi dinero. Marcos se levantó y puso la mano en el hombro de Miguel. Don Miguel no necesita decidir nada ahora. Ya decidí, hijo mío. La palabra hijo, dirigida a Marcos, fue como puñalada en el corazón de los 4 hermanos. Se dieron cuenta de que habían sido reemplazados por un extraño. «¡Papá!», imploró Fernanda de rodillas. «Danos una oportunidad». Les di 4 oportunidades, una a cada uno. Ustedes las desperdiciaron todas. «Papá, somos sus hijos», gritó desesperado Roberto. «Los hijos cuidan a los papás. Ustedes me abandonaron». Eduardo, dándose cuenta de que estaba perdiendo todo, mostró su verdadera cara. «Papá, usted no puede dejarle 80 millones a un extraño. Esa es herencia de familia». «Ah», sonrió Miguel. «Ahora apareció la verdad. Ustedes no quieren al papá, quieren el dinero del papá». «Queremos los dos», lloró Carolina. «Mentira. Si me quisieran no me habrían humillado». Los 4 hijos se miraron desesperados. Sabían que habían perdido todo por codicia y orgullo. «Papá», Eduardo intentó una última jugada. «Vamos a hacer un trato. Usted se queda con la mitad. Nosotros dividimos la otra mitad». Miguel miró al hijo con asco. «¿Trato? ¿Quieres negociar amor paternal?» «No es eso. Es exactamente eso. Ustedes quieren comprar mi perdón». Miguel se dirigió a la puerta de la cocina. «Marcos, voy a descansar. Esta conversación me cansó». «Papá, ¿no nos va a escuchar?», imploró Fernanda. «Ya escuché demasiado, 60 años escuchando ingratitud». Y salió de la cocina dejando a los 4 hijos desesperados con Marcos. «¿Usted hizo esto?», acusó Eduardo a Marcos. «Manipuló a nuestro papá». «Yo no hice nada. Ustedes se destruyeron solos». «Él es nuestro papá», gritó Carolina. «Era», corrigió Marcos. «Ahora es papá de quien lo trata como papá». Los 4 salieron de la casa jurando que no iban a desistir, pero sabían que habían cavado su propia tumba. Por codicia habían perdido no solo al padre, sino la mayor fortuna de sus vidas. Los días siguientes fueron de guerra silenciosa. Los 4 hijos de Miguel no se rindieron. Aparecían en la casa de Marcos todas las mañanas, tratando de convencer al padre de que regresara. Llevaron flores, regalos caros, hasta un abogado para tratar de probar que Miguel estaba siendo influenciado indebidamente. «Papá, trajimos al doctor Antonio», dijo Eduardo, presentando a un hombre de traje caro. «Es especialista en derecho familiar». Miguel ni miró al abogado. Estaba en la cocina preparando el almuerzo, como hacía todos los días hacía una semana. «Señor Miguel Silva», comenzó doctor. Antonio con voz pomposa. «Necesito alertarlo sobre los riesgos de dejar herencia a personas sin vínculo familiar». «Marcos tiene vínculo familiar conmigo», respondió Miguel sin voltearse. «¿Qué vínculo?» «Legal ninguno. Vínculo de corazón, más fuerte que cualquier papel». «Señor, con todo respeto, 80 millones de pesos no pueden decidirse por emoción». Miguel finalmente se volteó, mirando al abogado a los ojos. «Doctor,
Emoción es exactamente lo que debería decidir herencia. ¿Cómo así? Herencia debería ir para quien amó, cuidó, respetó, no para quien nació por casualidad en la misma familia. Doctor Antonio tragó saliva. No esperaba encontrar a un viejo tan lúcido y determinado. Pero, señor, sus hijos tienen derecho legal y derecho moral. ¿Dónde estaba cuando me echaron a la calle? Carolina se entrometió llorando. Papá, ya pedimos perdón 1000 veces. Pidieron perdón por el dinero, no por lo que me hicieron. Las dos cosas, insistió Roberto. Mentira, si yo fuera pobre, ustedes ni me habrían venido a buscar. La verdad dolió, porque todos sabían que era cierto. Si Miguel fuera solo un carpintero jubilado sin dinero, lo habrían dejado en la calle para siempre. Marcos entró a la cocina viniendo del trabajo. Buenas tardes, gente. Marcos. Eduardo se volteó hacia él con rabia mal controlada. Usted necesita convencer a nuestro papá de que sea sensato. Él está siendo sensato. ¿Cómo así sensato? ¿Dejar 80 millones para usted? No es sobre dinero, respondió Marcos calmadamente. Es sobre familia. Nosotros somos su familia, gritó Fernanda. ¿Familia que lo humilló, que lo abandonó, que trató de internarlo a la fuerza? Doctor Antonio trató de intervenir nuevamente. Joven, usted no entiende las implicaciones legales de esta decisión. Entiendo las implicaciones humanas, cortó Marcos. Y esas son más importantes que cualquier ley. Miguel se acercó a Marcos y le puso la mano en el hombro. Marcos, ¿puedes llamar al notario? Quiero oficializar el testamento hoy. Papá, no, se desesperó Eduardo. Por lo menos danos una última oportunidad. ¿Qué oportunidad? Déjanos probar que cambiamos de verdad. ¿Cómo? Carolina se acercó con lágrimas en los ojos. Vamos a mudarnos todos a la casa familiar, juntos, cuidándolo día y noche. ¿Ahora quieren vivir conmigo? Siempre quisimos, mintió desesperadamente. Fernanda, Miguel miró a la menor. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste cuando quisiste estudiar administración? Fernanda bajó la cabeza, sabiendo que sería confrontada. Dijiste que cuando te graduaras me ibas a cuidar para siempre. ¿Recuerdas esa promesa? Recuerdo, susurró avergonzada. ¿Dónde estaba ese cuidado cuando me echaron a la calle? ¿Dónde estaba esa promesa? Fue un momento difícil. Momento difícil para ustedes fue tener que convivir conmigo. Imagínense para mí. Roberto explotó de desesperación. Papá, nos equivocamos feo, pero todo el mundo se equivoca en la vida. Todo el mundo merece segunda oportunidad. Yo les di segunda oportunidad durante 40 años. Todas las veces que me lastimaron, que me faltaron el respeto, yo perdoné. Y ahora ya no tengo más perdón que dar. Lo gasté todo con ustedes. El notario llegó en ese momento, hombre serio, de mediana edad, cargando un portafolios con documentos oficiales. Señor, ¿Miguel Silva? Preguntó educadamente. Soy yo. Vine para la redacción del Nuevo Testamento, como solicitó. Eduardo se volteó hacia el notario desesperado. Doctor, mi papá está siendo coaccionado. Él no está en pleno juicio para tomar decisiones de este tipo. El notario miró a Miguel con atención profesional. A Miguel con... Señor, ¿está siendo coaccionado por alguien? Estoy siendo liberado, respondió Miguel con firmeza impresionante. ¿Liberado de qué? Liberado de la obligación de dejarle dinero a quien no me ama de verdad. El notario asintió. Veía a un hombre lúcido, determinado, tomando decisión consciente y bien fundamentada. Doctor, Carolina trató de interferir usando su autoridad médica. Como médica, puedo atestiguar que mi papá tiene episodios frecuentes de confusión mental. Doctora, la interrumpió el notario con educación, el señor está perfectamente lúcido.
Puedo confirmarlo por experiencia propia de 40 años de profesión. ¿Cómo puede estar seguro? Porque conversé con él por teléfono durante 1 hora antes de venir aquí. Hombre confundido no mantiene conversación coherente y detallada por tanto tiempo. Los hijos se dieron cuenta de que habían perdido la última oportunidad de impedir el testamento. «Don Miguel», dijo el notario sacando los papeles, ¿puede confirmar oficialmente su decisión final? Confirmo. Dejo todos mis bienes para Marcos Silva, quien me adoptó como padre cuando mis hijos biológicos me rechazaron. «¿Silva?», preguntó Fernanda confundida y desesperada. «Sí», sonrió Miguel mirando a Marcos con orgullo paternal. «Marcos ahora es Marcos Silva, mi hijo legítimo en todos los sentidos». «Papá», susurró Marcos completamente emocionado. «Tú mereces mi nombre, mi apellido, hijo mío. Mereces todo lo que tengo para dar en esta vida». El notario terminó de redactar el testamento con letra cuidadosa. «Listo. Miguel Silva deja todos los bienes para Marcos Silva, adoptado legalmente como hijo. 2 millones en cuenta corriente, casa evaluada en 2 millones, 15 haciendas productivas en el interior, 3 propiedades comerciales en la capital, inversiones diversas en fondos. Total patrimonial 83 millones de pesos. Los 4 hijos se desplomaron completamente. Eduardo se apoyó en la pared, respirando con dificultad. Carolina lloró convulsivamente. Roberto golpeó la mesa con rabia. Fernanda cayó de rodillas en el piso de la cocina. «Documento firmado, reconocido y registrado oficialmente», concluyó el notario, sellando los papeles. «Testamento labrado y registrado». Después de que el notario se fue, los hijos se quedaron destrozados en la cocina de Marcos. Acababan de perder la mayor fortuna de sus vidas por puro orgullo, codicia y falta de carácter. «Papá», Eduardo intentó una última vez con voz quebrada. «Podemos conversar solos, solo 5 minutos». «No tenemos nada de qué conversar». «Sí tenemos, todavía somos familia». «Familia es Marcos. Ustedes son apenas personas que compartieron la misma casa conmigo durante algunos años». La frase cortó como navaja. Carolina se levantó con los ojos hinchados de llorar. «Papá, usted se va a arrepentir de esto amargamente». «¿Me voy a arrepentir de qué? ¿De darle mi dinero a quien me ama de verdad? Él apenas lo conoce hace una semana», gritó Roberto señalando a Marcos. «Me conoce mejor que ustedes en 40 años. En una semana él aprendió a valorarme. Ustedes en décadas no aprendieron». Fernanda se acercó una última vez implorando de rodillas. «Papá, por el amor de mamá, por la memoria de ella, no nos haga esto». Miguel miró a su hija menor, aquella que un día fue su princesita querida. «Fernanda, su mamá estaría profundamente avergonzada de ver en lo que se convirtieron». «No diga eso. Es verdad. María siempre decía que la gratitud era la base de cualquier relación. Ustedes perdieron eso completamente en el camino al éxito». Eduardo, viendo que había perdido todo definitivamente, mostró su verdadera naturaleza cruel. «Papá, vamos a impugnar ese testamento en la justicia. Vamos a probar que usted fue manipulado por este oportunista». «Pueden intentar», respondió Miguel con tranquilidad absoluta, «pero van a gastar más en abogados de lo que van a lograr recuperar». «¿Por qué?». «Porque ese testamento es apenas el comienzo de mi nueva vida». «¿Comienzo de qué?», preguntó Carolina aterrorizada. Miguel sonrió por primera vez desde que los hijos llegaron. «Porque mañana mismo voy al registro civil a oficializar la adopción legal de Marcos». «¿Adopción?», gritaron los 4 horrorizados. «Adopción completa y legal. Marcos se va a volver mi hijo por derecho, no solo por afecto». «Papá, no puede hacer eso», se desesperó Roberto. «Claro que puedo, y voy a hacer mucho más que eso». «¿Qué?».
Voy a crear una fundación benéfica en nombre de María para ayudar a ancianos abandonados por sus propias familias. La revelación fue como bomba atómica explotando en la cocina. Miguel no solo les estaba quitando la herencia, estaba creando algo que iba a perpetuar la humillación para siempre. Fundación María Silva, continuó Miguel con voz firme, para acoger ancianos que fueron rechazados por sus propios hijos, con Marcos como presidente vitalicio. «Papá, eso es locura completa», lloró desesperado Eduardo. «Locura es abandonar a quien dedicó toda la vida a amarnos». Y los 4 hijos salieron de la casa de Marcos completamente destrozados, sabiendo que habían perdido todo por codicia e ingratitud. Tiempo después, Miguel oficializó todo legalmente. Marcos se volvió oficialmente Marcos Silva, hijo adoptivo con todos los derechos. La Fundación María Silva fue creada con 60 millones de pesos para funcionamiento perpetuo. Miguel se quedó con 20 millones para vivir cómodamente con el hijo elegido por el corazón. La primera sede de la fundación fue abierta exactamente en la casa donde Miguel había sido humillado y expulsado. Los 4 hijos tuvieron que vender la propiedad directamente a la fundación del propio padre en una ironía dolorosa del destino. «Don Miguel», dijo Marcos el día de la inauguración solemne, «la fundación ya tiene 50 ancianos inscritos para acogida. 50 personas que fueron abandonadas por sus propias familias. Desgraciadamente sí, historias parecidas a la suya». Miguel miró la placa dorada reluciente en la entrada. «Fundación María Silva, hogar para ancianos rechazados por familias». María estaría profundamente orgullosa de esta iniciativa. Lo estaría. ¿Y usted está orgulloso? Mucho. Transformamos dolor en propósito, abandono en acogida. Marcos sonrió emocionado. «Papá, gracias por enseñarme que familia verdadera es quien elegimos amar. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para empezar de nuevo, que siempre hay tiempo para encontrar personas que nos valoran». Los 2 entraron a la fundación, donde decenas de ancianos habían encontrado nueva familia, dignidad recuperada y amor verdadero, así como Miguel había encontrado en Marcos. Eduardo, Carolina, Roberto y Fernanda aprendieron de la forma más dolorosa posible que los hijos no heredan amor automáticamente, lo conquistan a través de respeto, cuidado y gratitud. Y cuando no lo conquistan, pierden absolutamente todo. La historia del viejo rechazado que encontró un hijo verdadero se extendió por toda la ciudad. Se volvió ejemplo inspirador de que a veces la familia que elegimos conscientemente vale infinitamente más que la familia que recibimos por casualidad del destino. Y cada vez que un anciano era acogido en la Fundación María Silva, Miguel susurraba emocionado: «Uno más que encontró familia de verdad, amor incondicional». Porque familia verdadera no abandona en la dificultad, acoge en la necesidad. No humilla en la desesperación, dignifica en la fragilidad, no rechaza en la vejez, ama incondicionalmente.